Salucita, Salucita, hasta que por fin. hasta que por fin, ahora sí nos pusimos de acuerdo para continuar con este proyecto tan interesante que veníamos trayendo. Y ya casi que un año sin el podcast. Casi, terminamos en mayo del 2025, estamos en mayo de 2026, entonces, oye, sí, yo creo que los tiempos, por ahí dicen que los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Son Entonces, perfectos. Y cerramos bien, cerramos con una brecha bastante alta, con claro un que sí. invitado súper especial. Bueno, todos los que fueron parte del Enfocados Podcast fueron bastante especiales, pero bueno, este específico, bueno, creo Vamos a que hacer un pequeño resumen acá para las personas que recién nos están viendo y tal vez no saben exactamente de quiénes estamos hablando, ¿no? En la temporada pasada del podcast empezamos con una psicóloga, ¿ok? Donde estuvimos hablando cómo el tema de la psicología afectaba el tema del emprendimiento, cómo el tema de la ansiedad podía hacer que tomaras ciertas acciones para llevar a cabo negocios y todo ese tema. El segundo invitado, creo que fue el experto en ads, que fue ok, Edward. Edward, experto en ADS, donde hablamos de publicidad aplicada en negocios reales, que esa es como que la parte importante de todo esto, porque si bien es cierto, todas estas personas que nos están viendo, si tienen un negocio o algo por el estilo y se sienten identificados, yo siento que esos episodios, que incluso están publicados, los pueden ir a ver cuando ustedes quieran, les va a servir muchísimo con toda esa información. Bueno, el tercer invitado fue un abogado, fue el episodio de Donan, si no me equivoco. Claro. Tan rápido. Producción, sí, claro, fue el episodio de Donan. No, yo Búscalo creo, en el YouTube. yo creo que fue tu tío, Mi tío, que es locutor. mi padrino. Tu padrino que, Claro, sí, tu fue padrino que habla locutor, así. claro. ¿Puedo decir groserías acá? Sí, claro, estamos Habla en así YouTube. arrechísimo. No. Bueno, el de la intro, Bendiciones, el de la hijo, intro de de la Enfocados Podcast, podcast. todos nacemos, pero no todos crecemos. Lo hace Sí, tu tienes razón. padrino. El Arrechísimo, cuarto sí arrechísimo. fue Donan. El cuarto sí fue Nan. Estuvimos hablando de registros de marca, registros de empresas, la diferencia. Me parece que ese episodio es importante. Si tú tienes el negocio, lo quieres formalizar, ahí lanzamos unos tipsitos bien interesantes. Y no solamente, bueno, a pesar que nos basamos en las leyes venezolanas, sí se tocaron ciertos temas internacionales, así que si estás fuera del país, también es interesante que lo veas. Eso es importante. El quinto, si no me equivoco, Fue las inmobiliarias. el quinto. El quinto el fue quinto Wanda, el quinto fue- Isidora y Claudia. y falta una más, porque eran, No, eran eran tres. tres. Claudia, Ok. Isidora y Wanda, que le mandamos un saludo. Increíble, ese episodio Ese estuvo episodio, sí, interesante estuvo porque brutal. más allá de enfocarnos en un nicho en específico, hablamos de venta. Claro, Hablamos cómo las mujeres tienen un impacto positivo sobre las ventas. totalmente. Hablamos cómo a veces tenemos que dividir nuestra vida personal con el tema del emprendimiento o de los negocios. Correcto. Estuvo bastante interesante. El sexto, Es Nugget, ¿cierto? Nugget. Nairobi. Claro que sí. El Nairobi. episodio con Nairobi Fue marketing duro y conciso. Exactamente. Estuvimos hablando con Nairobi, que bueno, ella, además de dar cursos de marketing, también tiene su emprendimiento, tiene una agencia de Ya marketing. montó una agencia de marketing. Buenísimo. Nairobi por ahí, si nos está viendo, saludos de acá de este nuevo episodio que estamos creando. Que tal vez no sabemos. Exacto. Vamos a crear un concepto en vivo y directo para ver cómo son esas ideas creativas al momento de planear. Y les voy a echar un cuento acá. Nosotros estuvimos conversando y dijimos, ok, cuando estuvimos entrenando dijimos, bueno, mira, el concepto de Enfocado Podcast en su momento cuando lo lanzamos, buenísimo porque conectamos con muchísimas personas que están en el tema de los emprendimientos y todo esto, pero sentimos que aún así está como muy anichado. Y queríamos crear algo un poco más versátil. Y que el formato que habíamos creado, el concepto, demanda mucho tiempo. Exacto. Demanda mucha producción. Mucha producción, mucho protocolo, y además teníamos un formato de invitados. Y evidentemente, aunque con este nuevo formato no estamos negados a traer nuevos invitados, sí es importante crear contenido. O sea, las redes sociales para nosotros son muy importantes porque son las herramientas, y un formato largo como este nos permite sacar ciertos clics que al final siempre alimentan las cuentas. Exactamente. Yo creo que también es la exposición.
el hecho de que tú tengas la oportunidad de que las personas a medida que te van buscando los temas, tú puedas aparecer con este contenido de valor, porque me parece importante que todo ese conocimiento que tú tienes, todo el conocimiento que a lo mejor yo he podido tener en el largo del tiempo, lo podamos compartir a través de este formato. Sí, y que a veces hay anécdotas diarias que nos pasa con nuestros clientes o nuestros negocios Total. que no tenemos ni con qué compartírselo ni cómo contarlo a través de las redes, porque no es lo mismo que nazca a través de una conversación que grabarte directamente a Tener la que hacer un cámara. guión. Exactamente. Además que cuando haces un guión para un formato corto, tú tienes que pensar en estrategia. Entonces, ¿cuál es el Claro. gancho? ¿Cuál es la estructura de ese video? ¿Cómo lo vas a lanzar? ¿Cuándo lo vas a lanzar? La hora en la que lo vas a lanzar. Entonces, en un concepto como este, que va a ser un concepto un poco más abierto, como les mencioné, un poco más versátil. Improvisado. Sí, que sea así, natural. Incluso en este concepto podemos dar una clase en vivo, ¿sí? O sea, me parece que Sí, o suena sea, súper interesante. yo creo que este espacio va a ser y ustedes nos van a acompañar en el momento de la creación de todo, nombre, idea, posibles invitados. Vamos a ver qué se nos ocurre en este episodio, porque como te digo, no hay un guión, no hay una estructura, simplemente, bueno, en el apartamento vamos a grabar el escenario constantemente, la idea es que cambie, que donde estemos, donde nos encontremos, donde nos reunamos para cualquier tipo de ocasión que tengamos, poder grabar y aprovechar el tiempo con estos episodios nuevos. Y también que los invitados que podamos tener, en lugar de tal vez llevarlo A al nuestro sitio donde nosotros escenario, estamos, poder exactamente. nosotros acercarnos a su área de trabajo, que me parece importante porque a fin de cuentas también les muestra la otra parte que tal vez a través de una cámara en un video Claro. armado, porque literalmente cuando hay un guión, una estructura, no se puede No, mostrar. imagínate visitar a un cliente que tenga un restaurante y que nos pueda mostrar sus operaciones, cómo realmente se vive en carne y Brutal, hueso brutal. toda su maquinaria, ¿no? Bueno, para no perdernos con el hilo de conversación, quedamos en el episodio 6, pasamos al 7, que ahí sí fue el Nogue Production, que ahorita también la están rompiendo durísimo en las redes sociales. Brutal, brutal. Fue la parte filmmaker, nos explicó cómo es una estructura de guión, una estructura de video, o sea, son episodios de verdad quien logre conseguirlo, logre verlo, logre alcanzarlo, logre llegar a ustedes, son de alto valor, que nosotros lo hicimos con mucho cariño, no queriéndonos vender como los mayores expertos ni quienes más saben del área, sino simplemente como dos personas más que como tú estás haciendo el curso de la vida y logrando con cada paso que da lograr tus objetivos. Fíjate que ese episodio de Nugget me llama mucho la atención porque, si no me equivoco, lo grabamos un 1 de mayo. Recuerdo que era un día festivo y nosotros asistimos a la oficina y realmente fue como que, si no me equivoco, fue un día del trabajador, Sí, fue el sí, 1 de mayo, sí, porque sí. fue como que estábamos en la oficina, o sea, realmente no había ninguna programación, sino que fue como que, bueno, ok, vamos a hacerlo el primero porque los muchachos pueden el primero, y aprovechamos en la oficina, adelantamos cosas del trabajo que estaban pendientes y grabamos un video y salió un súper episodio bien estructurado. Entonces me parece bien interesante ese episodio. No, y Que lo ese podamos episodio yo rescato que hablamos de cómo es tener sociedad con pareja, con su historia, cómo se conocieron y cómo llevan a cabo la distribución para no generar conflictos personales cuando Totalmente. son Que eso socios. pasa, que eso es muy común. ¿Cuál fue el siguiente episodio? El último, creo que ya fue el último, una Sí, producción. después de Nuggets, ¿con quién estuvimos hablando? No, producción está viendo TikTok, viendo marketing, viendo ventas, en lugar de estar aquí enfocados con nosotros. Adrián, Adrián. pero fue antes de Nuggets o No, después de fue Nuggets. después. Después de Nuggets, especialista en la parte De de recursos humanos. estudio salarial. Estudio Estudio salarial. Adrián es cliente mío, seguimos teniendo muy, muy buena relación, ya abrió su oficina física y bueno, viene con una visión súper potente este año. No, y muy importante conocer, y sobre todo en Venezuela, que la situación es cambiante de alguna manera, saber más o menos hasta qué punto tu negocio es rentable. Yo creo que ya es el último, ¿cierto? No. No, falta. Cora. Y Oscar Rivas. Y Oscar, y nos faltó Cora, y que grabamos bastante, ¿no? Sí, vale, estamos aquí. Claro, Claro. con Cora fue también la parte de oratoria, muy importante. Totalmente. Pero mira, pensándolo bien, eso fue una cátedra, un curso completo de herramientas para hacer un Y buen bueno, emprendedor. cuando empezamos el podcast, yo recuerdo que Roy me invitó a ser host de este proyecto. Recuerdo que primero yo llegué como invitado. Yo llegué como invitado, grabamos en su casa. Recuerdo que lo primero fue, bueno, hablar de los proyectos, hablar de la experiencia.
para mí fue algo bien gratificante porque yo estaba con la intención de crear un podcast, quería crear contenido en este tipo de formato. Estuvimos hablando luego de la conexión de, bueno, vamos a llevar esto a un punto tal vez con una idea diferente y empezamos a hacer luego el formato tú y yo. Exactamente. Sí, estuvimos hablando de Para calentar marketing. motores. Estuvimos hablando de Esos episodios marketing. también fueron muy Sí, buenos. sí, O sí. sea, De el miedo hecho, del fracaso. grabamos unos cuantos. Sí. Grabamos unos Creo cuantos. que la misma cantidad. Sí, Creo que ¿verdad? cerramos a la misma. Sí, porque yo recuerdo que cerramos el último episodio fue diciembre, enero, que se grabó en la oficina de Lealty Group. Recuerdo porque estaba el arbolito y todo este tema. Y después fue que empezamos con la estructura de los invitados, que me pareció brutal porque ya no era nada más la opinión o el criterio de nosotros, sino era traer expertos en cada uno de sus áreas a compartir ese conocimiento. Entonces me pareció brutal. Entonces fíjate cómo esto ha ido evolucionando y cada año tiene un toque especial, ¿no? Estamos hablando ahorita de 2026, si bien es cierto, el proyecto está iniciando a mediados de año. Yo creo que este es como que el inicio para dar ahora un punto diferente, ¿no? Diferente. O sea, más allá de ser enfocados podcast con la estructura que ya veníamos manejando, inicialmente pues tal vez, bueno, enfocados tienen mucho más tiempo, ¿no? Porque tú estabas con otra persona que lo tenías de Claro. host y también tuvo invitados y todo eso. Esteban en Chile, un gran emprendedor también. También hoy día también tiene su agencia. Ok. Y Puras agencias sí, acá. sí. No, bueno, porque se han hecho especialistas en marketing cuando tienen resultados. Tú sabes que yo quería crear una agencia. Sí, yo lo sé. ¿Y sabes por qué desistí de la idea de crear la agencia? Porque me viste gordo y calvo y Coño, ¿sí? ¿Será eso? Sí, ya vamos para allá. Ya va que producción nos está diciendo el último invitado, pero todavía no Bueno. llega el último invitado. Ya va, que me gustaría hacer un inciso acá, porque hay muchas personas, bueno, yo sé que ahorita con la inteligencia artificial el tema de las agencias ya ha ido como evolucionando, ¿no? Tú sabes que el mercado se comporta de una forma muy loca, porque cuando un negocio que está en la red, en el internet como tal, se vuelve tendencia, es algo como que todo el mundo empieza a abrir ese tipo de negocio y luego migra, ¿no? Yo veo ahorita los cracks que, bueno, siempre seguí, que siempre aprendí de ellos en múltiples áreas del tema del marketing, full enseñando ahora inteligencia artificial, ¿no? O sea, todos están como que en la ola. Pero fíjate que pasamos por una era de criptomonedas, del trading, pasamos por una era del marketing digital con el tema de las agencias, ahorita estamos en esta tendencia de la inteligencia artificial, entonces me parece que toda esta evolución también es importante compartirla acá, porque hoy estamos hablando de algo, la semana que viene esto se transforma y bueno, el tema empieza a ser otro, ¿no? Pero la razón importante, el por qué, bueno, yo en mi caso no quise crear una agencia de marketing. La razón era porque en los proyectos que estuve desarrollando me gustaba mucho la idea del tema del contenido, el tema de la publicidad. Me parecía muy impresionante la idea de crear embudos y sistemas de venta. Para mí era como muy brutal. Entonces, cuando lo aplicaba en mis negocios y veía que funcionaba y tal vez cerraba una venta y cerraba otra, yo decía, wow, este conocimiento está brutal para poder entonces ahora compartirlo con otro tipo de modelos de negocio, otro tipo de empresas y poder, digamos que, emprender en esta área. Cuando empezaron a llegar los primeros clientes interesados en ese servicio, y me di cuenta, porque tú no te das cuenta hasta que lo haces, que es complicado. O sea, es complicado la idea de tú poder llevar varias cuentas al mismo tiempo. Claro. Es complicado la idea de tú poder analizar diferentes conceptos, crear diferentes ideas de contenido. Lo que pasa ahí, por ejemplo, en mi caso con mi agencia, yo no soy una agencia de marketing, quiero aclarar, o sea, somos una agencia creativa donde nos especializamos netamente y duramente con el tema branding, ¿no? Okay. Concepto, creación de línea gráfica, elementos gráficos. Ahí está realmente nuestra especialidad. Sin embargo, uno puede obviamente asesorar y aconsejar en lo que es la parte de estrategia y estructura, ¿no? Correcto. Pero aquí entra una opinión muy importante, que cuando es para ti, tú tienes el control absoluto. Total. Y tú puedes hacer y deshacer en base a tus creencias y visión, ¿vale? Cuando se tiene una agencia donde manejas diferentes marcas que no son tuyas, porque eso es muy importante, muchos estrategas o gurús de especialistas en marketing quieren llevar a todos sus clientes en base a sus resultados, a lo que a ellos les funcionó. Correcto. Y no funciona así, en mi opinión. Si tú tienes una opinión distinta, te invito a que lo dejes en los comentarios para debatir.
Mira que yo soy peleón. Ajá. Entonces, Es verdad. Yo entonces, creo que por eso nos llevábamos bien en los episodios. claro, porque Porque ya tú tienes, coño, él sí. tiene una forma de pensar, yo tengo otra, pero está bien. Continúa. Entonces, lo esencial acá para mantener una agencia es que tú tienes que trabajar o moldearte a la visión del cliente, porque al final él deja de seguir tu servicio, se acaba el contrato, se acaba el acuerdo y su visión queda, la tuya no. Entonces es importante que desde el inicio tú lo asesores, tú lo estructures, pero que se trabaje en base a la visión del cliente. Claro, yo lo que veo tal vez con la agencia, la limitante es que visioné la idea de poder tener muchos clientes, ¿no? Entonces, claro, si tú tienes una meta de facturación donde tú dices, ok, yo tengo un equipo, tengo un alquiler, tengo ciertos servicios o gastos operativos que tengo que cubrir, necesito facturar tanto para que el proyecto vaya creciendo progresivamente y en los meses siguientes ir elevando esa facturación con más clientes. Ahora, ¿dónde vino la limitante? Que esto obviamente si tú tienes una agencia o tuviste una agencia o pensaste en crear una agencia, me vas a dar la razón porque a medida que tienes más clientes, la responsabilidad es más fuerte y es demasiado tiempo consumido que tú, digamos que inviertes yendo hasta las oficinas del cliente, grabando, creando la estructura, creando el guión. Entonces, otra cosa muy importante es que cuando hablamos de una agencia, la gente te paga por también resultados. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que no es lo mismo tú enfocar toda tu energía, toda tu conocimiento y tu enfoque en un solo proyecto donde tú analizas esa cuenta y empiezas a determinar, ok, este video me funciona, esta estructura me funciona, este formato me funciona, a tener que tener 20, 40, 50 Sí, clientes. pero yo lo defiendo y debato por el hecho de que yo tengo la agencia. O sea, cualquier argumento que él diga en contra va a ser Pero está utilizado. bien, para eso estamos creando este espacio. Claro. A ver, fíjate, la idea de este espacio es que seamos como somos. Claro, obvio. ¿No? Tú sabes que nosotros hemos tenido conversaciones cuando vamos a entrenar en el gimnasio, estamos en la mañana y estamos teniendo unas conversaciones que decimos, porque esto no fue grabado y fue publicado, Claro. ¿sabes? Porque son experiencias con clientes, son experiencias con la idea de negocio que te aseguro que puede ayudar a mucha gente si lo ve, si lo observa, porque hay gente que piensa que está emprendiendo y piensa que esto nada más le está pasando a esa persona. Sí, No no, es la incluso idea. hasta como entretenimiento, porque es que a veces es entretenido ver que no eres el único que te pasan estas cosas y verte reflejado en otras personas. Otra cosa que no hemos conversado en los podcasts, ya ahorita retomo el tema de la agencia, pero que no hemos hablado del tema de los podcasts, la salud, hermano. La salud cuando estás tan metido en el peo, Claro, ¿sabes? ambos. Porque, ¿qué sucede? Evidentemente, la riqueza más grande, digámoslo así, es tener salud, pero también tienes que tener tiempo para disfrutarlo, ¿no? Porque hay Claro. mucha gente que, digamos que tiene la salud, no tiene el dinero, Sí, es tiene el como dinero, cuestión no tengo el de tiempo, extremos. ¿sabes? Como tú dijiste en la segunda temporada, cuando comenzamos esto, ok, estoy bien, pero estoy bien ¿en qué aspecto? ¿En qué área? Este proyecto no va a tener concepto. Digamos que concepto similar al de Enfocados Podcast. Exactamente. Pues va a tener un concepto, evidentemente. Obviamente. Pero, a ver, si lo empezamos a estructurar aquí, ¿cuál sería la primera línea? ¿Cuál sería la línea inicial? ¿Cómo te gustaría que nazca este proyecto? Yo creo que como están haciendo en estos momentos, en el lugar y en el momento donde nos encontremos, ahí tiene que ser el espacio, ¿vale? Así generamos un contenido cada vez diferente, en diferentes ambientes, mostrar realmente el lado humano detrás de cualquier emprendedor, seamos bien nosotros mismos o otras personas, y que realmente conectemos con conversaciones. O sea, yo soy muy fan, bueno, o era cuando podía, muy fan de ciertos podcasts, Escuela de Nada, La Pareja Más Aburrida, sobre todo comedia, porque son cosas de ocio para uno poder también distraerse de Hablando todo. huevadas. Hablando huevada, me encanta. Un podcast, no es un podcast, realmente es un web show, porque es un show en vivo y lo graban y verdad. lo lanzan en YouTube, que es comedia. Para mí ese sería el punto. Sin embargo, no O sea, que temas similares, pero sí relacionado a nuestro ámbito. estamos hablando de que este proyecto tiene que ser fuera de la agencia, fuera de la firma contable, fuera de la parte legal. Sí, ¿no? Y fuera también de ese estereotipo de expertos en marketing, Ok, de pronto de los esos gurús. gurús, de esos especialistas. Y siento que se ha formado precisamente eso, como grupos
de supuestamente especialistas, que yo no digo que no sepan, o sea, sí van a saber, pero Pero es que el saber ahorita está de alguna forma sobrevalorado porque muchos conocimientos o discursos que se lanzan en las redes sociales son otros videos de TikTok. O sea, sí. agarran la información, esta información va conmigo, lo voy a grabar yo también. Sí, lo que sucede también, bueno, yo no es que esté en contra de eso, porque yo siento que si tú tienes un conocimiento, adquieres un conocimiento y lo empiezas a dominar, yo creo que ya lo puedes empezar a compartir. Por el hecho, Pero ese es el tema, que compartes el conocimiento sin dominarlo. ahí es O donde está sea, el no tema. eres consciente de lo que es. Exactamente. Y el otro punto es que tal vez aprendiste ciertas habilidades que ni siquiera aplicaste en un negocio real. Entonces, dime cómo explico algo que realmente no sé si funciona. Y el problema es que, bueno, hay personas que adquieren tal vez ese tipo de infoproductos, porque estamos hablando incluso de cursos digitales, donde hay personas sin resultado compartiendo información que evidentemente cuando la adquieres y pagas, bueno, 30, 40, $50, que es lo que puede costar tal vez un curso online ahorita o un curso medio, eh, no- sales del curso diciendo, bueno, mira, no aprendí realmente nada y no voy a volver a comprar cursos, ¿sabes? Claro. Entonces se sataniza también la idea de, bueno, no voy a comprar cursos online porque no aprendo un carajo. Y cuando no es la realidad es que tú puedes aprender mucho si alguien tiene una metodología que te puede compartir. Quedamos varios temas abiertos, ¿no? Dejamos el tema de los episodios, todavía no hemos cerrado cuál fue nuestro último invitado, no cerramos qué nos aportó Cora, qué nos aportó Oscar Rivas, que es director de cine y a nivel técnico nos dio varias recomendaciones para el momento de nosotros grabarnos con nuestros emprendimientos. Eso está muy interesante. Cora nos ayudó con el tema de oratoria, nos contó su trayectoria como docente y muchas cosas más, ¿no? Los invito a que vean todos esos episodios. Y con relación a la agencia, bueno, yo estaba haciendo la acotación de que siempre se puede cuando tú dejas que las otras personas también participen, porque Ok. no es tu negocio, no es tu marca, ¿vale? Entonces, si el empresario o el dueño del negocio tiene participación en las ideas, tiene participación en el proyecto, evidentemente se te va a hacer mucho más fácil a ti porque tú vas a estar estructurando algo que ya está. Yo tengo un pensamiento para eso. Yo, para tal vez concretar acá y cerrar esos puntos que quedaron abiertos, ¿no? Yo diría que el tema, por ejemplo, de la agencia, que es lo que tú estás hablando, yo desistí del tema de la agencia por la idea de que tenías que invertir demasiado tiempo Claro. en hacer que alguien ganara demasiado dinero para que te pagara una mensualidad que tú Claro. decías, no, mira, no tiene sentido porque si yo te voy a hacer vender 15,000, 20,000, 30,000, 40,000 dólares, pues yo prefiero aplicar todo ese conocimiento Claro. en un producto propio, ¿ok? Y que ese producto se comercialice a un punto donde yo no te voy a poder, o sea, porque ¿qué sucede con esto? Que cuando hablamos de este marketing, esta idea de que, bueno, yo voy a ir a grabarte, te voy a crear el concepto, te voy a crear esos videos virales, entonces la gente te quiere pagar 200 Claro. dólares. Pero lo que pasa es que tú, fíjate donde es importante, ¿no? Cómo se moldean nuestras vidas o nuestra estructura de pensamiento. Cuando se tiene mucho más, te apasiona también lo que estás haciendo, es donde entran cabida este tipo de emprendimiento, donde tú le puedes prestar ese servicio a otras personas. Sí, no, Pero tú como contador, evidentemente eres cuadrado. claro. Sí, bueno, siempre voy a ver la parte tal vez financiera, porque yo siento que la sangre de un negocio, el éxito de un negocio, radica también en sus ventas y en todo ese flujo de efectivo que va a tener. Si yo te quiero, para yo prestarte un buen servicio a ti y hacer que vivas una Sí, excelente evidentemente. experiencia, necesito capital. Pero Y necesito invertir en ahí es equipo, donde está tu necesito. estrategia de negocio. O sea, por ejemplo, en mi Claro, pero caso, ¿cómo estamos iniciando? en mi Porque caso, fíjate, cuando yo hablo y comparto una idea de negocio y decir, ok, ¿cómo empiezo? Porque hay mucha gente que nos ve, ok, está empezando, pero nosotros también empezamos. Entonces, fíjate, Al, ya yo vengo recorriendo ciertos negocios, entonces yo digo, ok, voy a empezar con la agencia. Voy a empezar a crear una primera campaña de lanzamiento para ver cómo el público reacciona a esto que estoy ofreciendo. Empezando de que no tengo contenido o no tengo testimonios de personas a las que yo ya le haya prestado ese servicio. Entonces tengo que empezar en cero, ¿no? Y evidentemente como contador no le voy a decir, mira, no, es que tengo una firma contable y ahora, pues bueno, se me dio abrir una agencia creativa. No tiene sentido, eso no tiene sentido. Lo que observé, porque claro. después de hacer el lanzamiento, lo que vi fue Ah, que pero sí el iniciaste, mercado, sí sí, hiciste un sí, primer claro, paso. estuve teteo. trabajando, estuve trabajando desde mi marca personal porque si ven
si visita mi Instagram, que espero por aquí producción lo deje por allí para que me sigan, si lo visitan, yo lo que realmente estuve buscando era un producto que comercializar desde mi marca personal, porque yo siento que a veces como empresario, mucha gente, yo realmente sí le estoy prestando atención a eso, pero hay mucha gente que no le presta atención a su marca personal. Es ¿no? decir, Y hoy día es lo más tienes, importante tienes realmente. la imagen del negocio creciendo, 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 pero nadie sabe quién eres tú. Sí. Entonces, Ahí, claro, ahí te abre un nuevo debate. Fíjate lo interesante. Estamos claros, creo que todos, incluso tú que nos estás viendo, entiendes la importancia de una marca personal. Espero que así sea. no, y si no sé que se vean los episodios, los primeros Pero episodios. en el momento cuando hablamos de ya de tu marca matriz, por así decirlo, por ejemplo, en tu caso Lealty Group, en tu caso Enfocados Estudio, es importante, evidentemente, bueno, no es obligatorio, pero es importante que nosotros como CEO de la marca hagamos nuestras apariciones y tengamos de alguna forma el protagonismo. En muchos casos tal vez no es necesario, pero en algunos casos que uno tenga como que alta presencia en. Pero ¿qué pasa cuando tu marca, te ríes porque No, me río. lo ves ¿Tú como sabes una por qué me punta? río? Me No, pero río. escúchame, Me río porque este tema me gusta. O sea, es claro. como un tema Pero fíjate, interesante. fíjate lo importante acá. Ajá, a ver. Cuando tu marca matriz básicamente se convierte en tu marca personal, ¿cómo logramos nosotros diferenciar la marca personal de la marca matriz cuando el contenido es similar? A ver, fíjate, yo lo que veo acá es que estamos viendo esa marca con una visión a un futuro demasiado largo. ¿Ok? Estamos visionando la marca a 5, a 10, a 20 años. Y yo no trabajo así. Yo realmente cuando trabajo mis negocios, lo trabajo para facturar ya. O sea, al día siguiente, a la semana siguiente, a Claro. la quincena siguiente. Entonces, claro, yo no ando con esa visión de que si el negocio lo voy a delegar o no lo voy a delegar aún. Y si bien es cierto, esto puede ser un error para muchas personas, pero es que todo depende de lo que pienses, de lo que sientas, de cómo accionas ante las cosas. Para mí, cada acción tiene una estrategia, ¿ok? Cada acción tiene una estrategia. Entonces, ¿qué sucede? Si yo quiero delegar mi marca hoy, por ejemplo, Lealty Group, empiezo a crear contenido con esa segunda imagen relacionada hasta que después esa persona le voy estudiando qué contenido le funciona, se lo suelto y ya esa persona se encarga de Lealty. Pero en este momento a mí no me interesa eso, porque me interesa que toda la exposición de Lealty me sirva ahora para mí, cuando yo hable, la gente me reconozca. Claro. ¿Ok? Es decir, estoy utilizando el trampolín de 2, 3 años de inversión, 3 años que tiene la marca, el trampolín de 3 años de inversión para que me reconozcan en un producto que voy a vender totalmente automatizado. ¿Ok? Entonces, la idea es no perder los 3 años que yo ya tengo, porque ¿qué sucede? En el negocio en el que yo estoy, que evidentemente me lo conozco muy bien, sé que tengo factores políticos, factores financieros, factores económicos, X, Y, Z, W, que pueden afectar las ventas del negocio. O sea, no importa quién es la imagen del negocio. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cualquiera que sale ofreciendo el mismo servicio más económico, hay un público para ellos. Entonces, si bien es cierto, la gente conecta con la marca, sí, pero el que conecta con la marca desde el inicio, me explico, y va a hacer, por ejemplo, adquirir ese servicio con el que sea. Pero ¿a qué voy con esto? A que no estoy como que amarrado a que, bueno, no, es que yo tengo que salir o es que mi negocio depende de mí, ¿no? Yo mañana puedo sacar en un video a mi asistente que si le meto una estrategia va a funcionar igual la marca con ella o sin mí. Eso es importante. ¿No? Mientras conserve el concepto y la estructura de tus videos, va a funcionar. Sí, lo que sucede allí también es que, o sea, es lo que yo siempre comparto tal vez con los clientes cuando estamos hablando de marketing, ¿no? Tú tienes que conocer el negocio y conocer, o sea, yo podría decirte, si tú quisieras abrir una firma, qué tipo de videos te van a funcionar. Y no tiene que salir mi cara para que ese video lo empiecen a ver. Incluso te puede ir hasta mejor que a mí. Me explico, el problema es que la gente no lo acciona. Entonces el que crea la firma o el que crea el concepto y todo el tema sigue con la mente cuadrada de que esto se tiene que hacer así, esto se tiene que hacer asado. Entonces, fíjate, yo vengo trabajando tiempo en esto y yo te digo, yo estoy haciendo mi marca personal o estoy migrando a un producto personal por alguna razón. Hay una estrategia detrás de ello. Me explico, la idea de eso es que no solo puede influenciar tu negocio, sino que puedas influenciar tú cuando hablas al público. Claro. Me explico. Entonces, para mí es importante, si bien es cierto, si me escribes en mi Instagram personal,
que esto lo revelo aquí porque dijimos Que que vamos a esto iba a hacer ser nosotros mismos. nosotros mismos, exactamente. Si tú me escribes en mi Instagram personal, no estás hablando con Saúl. Ese es el problema. Y ojo, eso es positivo y es negativo. Positivo a la hora de hacer negocio. Porque positivo porque eso es una máquina que trabaja 24/7, pero negativo porque no Estás hay hablando de una... las automatizaciones. Sí, estoy hablando de las automatizaciones porque hay inteligencia artificial por todos lados. Pero el punto de eso es que si quieres hacerle un comentario a Saúl, probablemente yo no lo vaya a leer. O lo lee la inteligencia artificial, o lo lee mi asistente, o lo lee una persona externa que luego es que yo me entero. Entonces es como, a veces sí voy a leer ese mensaje, a veces no, ¿sabes? Como, ¿por qué? Porque creas el sistema de venta dentro de la cuenta que tú decides. Y si decidí crear en mi cuenta personal ese sistema 100% automatizado, ese es el precio. El precio es que me puede escribir Roy o me puede escribir una persona que me conoce tal vez del liceo, de la universidad, lo que sea, y le va a responder una IA vendiéndole el producto. ¿Me explico? Entonces, claro, eso es muy funcional cuando tú creas una máquina dentro de tu cuenta. Claro, también hay que aclarar, porque mucho debate se genera con este tema, cuando ¿qué recomiendas? Automatizar los mensajes o que sea el recurso humano quien le responda para mayor cercanía. Yo creo que este tema lo podemos hablar en un episodio, digamos que de forma detallada, porque si ustedes ven nuestros episodios, iniciales, yo recuerdo que hay uno de los episodios donde te dije, los robots no venden. Los robots no Yo te lo dije. Sí, lo dije. Incluso tenemos clips por ahí. Hoy, estamos mayo 2026, no sé qué fecha hoy. Sí, pero 14, no, sí, pero yo pero te ya sé lo que podría- vas a decir, pero Yo no. te podría decir Porque- que porque hoy, el pero es que hoy el punto es Pero diferente. es diferente, Porque es hoy diferente. tenemos inteligencia artificial. Claro Y hoy que tenemos una automatización que se humaniza. humaniza, exactamente. ¿Me explico? Entonces, estamos Para ese momento el robot era un robot una literal, automatización. Y no sí había vende. inteligencia artificial, pero tal vez aplicarla en este tipo de modelo de negocios era súper complicado. Claro. ¿Me explico? Bueno, Pero también, o sea, ojo, sí, no porque mi opinión vaya por delante, pero sí es importante tener claro que al momento de vender es por fase. O sea, yo creo que, y corrígeme, pues podemos debatir. La primera fase es de reconocimiento. Tú tienes que entender cómo se comporta tu público. A pesar que evidentemente tú me vas a decir, no, es que la inteligencia artificial es una computadora y qué mayor comprensión que una computadora no, pero es que igual el tienes que humano. hacer esa fase. Tú tienes que hacer esa fase Claro. para saber hacia dónde estás apuntando. Y si a dónde estás apuntando es el público correcto. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es utilizar estas herramientas para impulsar y que evidentemente te apoyen en todo el proceso de filtro y clasificación. Porque si Claro. bien es cierto, tú vas a poder vender tranquilamente un high ticket, tú necesitas igualmente filtrar a ese cliente, Obvio. porque antes de poder conversar con 5, con 10 personas, tú tuviste que haber conversado con 100, con 200 personas. ¿Qué filtras? Pues depende del tipo de negocio. Pues que esa es la cuestión con esto. O sea, que hay que Sí, ver pero ¿qué qué es pasa? lo que vende, fíjate. Ahí como se llama como atajo. Pero es como que el fíjate, honguito de Mario Bros. tu producto es diferente al mío, porque tu producto yo lo puedo vender a nivel nacional y a nivel internacional, porque tú presentas un producto digital. Yo no tengo límite, no tengo frontera con tu producto, pero con mi producto a nivel legal, sí, yo para hacer un registro de empresa lo tengo que hacer en Caracas o en Miranda. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede con esto? Que mi primer filtro es la ciudad. Claro. Tu filtro ahí en ese caso no aplica. Es como la barbería. Yo no puedo aplicar, mira, una estrategia de Imposible. venta para otro estado. Imposible. Entonces, la idea de esto no es que, bueno, las máquinas son las que se encargan de todo el tema. No, la idea es que tú puedas utilizar las herramientas para apalancarte y para impulsar lo que ya sabes. Ahí es donde concluye todo esto, porque si bien es cierto, a mí me gustan las ventas en masa, pero ya va. ¿Qué es lo que vendes en masa? Me explico, porque una vez que esa persona califica y pasa todos esos filtros, viene una atención súper personalizada porque te enfocas en la experiencia de usuario. Y ahí es donde marcas la diferencia. Lo primero que tienes que aprender antes de automatizar es atraer tanta gente a tu negocio que necesites la automatización. Evidentemente, ¿Ya? obvio, obvio. Listo, ahí finaliza esto, porque no necesitamos debatir algo de atención y de todas las cuestiones cuando no tienes el suficiente tráfico para obvio, atender. obvio. No, y para eso es importante eso, el embudo, las ads, entender cómo funciona la publicidad, entender cómo funciona tu producto, porque eso es un tema también interesante, que muchas veces creamos marca, creamos negocio
pagamos publicidad sin entender realmente cómo funcionan nuestros negocios. ¿En qué sentido? En que vendemos, nos llega una cantidad de mensajes y no sabemos qué hacer con esos mensajes. No sabemos a qué sí y a qué no aceptar, porque no todos los clientes son para tu negocio Y tu negocio no son para todos los clientes. y tu negocio no es para todos los clientes. Y eso también lo tienes que tener claro, porque yo siento que a veces tú también puedes decir que no. O sea, tú también le puedes decir no a un cliente. A veces pensamos que solo el cliente es que nos puede rechazar, que cuando tú le presentas el presupuesto, que cuando tú le presentas la propuesta, entonces el cliente es el único que define su sí o sí no. No, tú también tienes que tener filtros y poder decir, mira, este cliente no me va a convenir porque es un cliente problemático, es un cliente que ni siquiera... Mira, empecemos porque tú le presentas la propuesta al cliente y ya empieza a rebajarte el precio. Entonces te empieza a regatear y te empieza a decir, Claro. mira, no, es que eso está muy caro, no, Pero mira, hay un punto interesante que me gusta tocar mucho, que incluso va comparte cuando te digo que a veces no entendemos nuestros propios negocios, que el precio no es debatible, porque más allá está el valor. O sea, si tú entiendes el valor de tu producto, de tu servicio, de lo que tú realmente estás ofreciendo, no hay cabida para bajar el precio. Y muchas personas sí lo hacen. Y de hecho lo utilizan como oferta, como promoción, sin darse cuenta que promo, se están haciendo un autodaño. totalmente. Totalmente. Pero fíjate que aquí hemos tocado varios temas y a mí me gustaría saber cómo vamos a concluir esto. ¿Cómo vamos a llamar este proyecto? Nuevo formato, porque más que proyecto, no creería yo, creo que es el mismo proyecto, seguimos siendo los mismos, Correcto. solo que vamos a cambiar el formato, Ok. la esencia. Estuvimos hablando de que no queríamos... Ser igual a otros. sí, pero más allá de eso, queríamos estar fuera de estos gurús que comparten una información que no han aplicado. Entonces yo creo que este formato, la idea es aplicar lo que los dos aplicamos en nuestro negocio y que nos funciona. Yo soy partidario con mi agencia, doy mucho esta recomendación, incluso antes del nombre, antes del concepto, antes del logo, mejor dicho, tienes que crear un concepto. Ok. Por ejemplo, enfocados a estudios, nuestro concepto es de monstruos, porque usamos la frase típica, eres un monstruo a nivel contable, eres un monstruo con tu empresa, y nosotros queríamos ser los monstruos en el diseño. Ok. Y de allí nace todo ese concepto. Creamos una mascotica que por aquí se la voy a estar mostrando. Se llama Fotón. Discúlpame, Alexandra, por mandarte editar esta parte. Se llama Fotón. Como pueden observar, es una camarita, ¿verdad? No porque tome fotos ni porque grabe, sino porque él se enfoca en su cliente y en su proyecto. Y allí el nombre de la agencia, Enfocados Estudios. Y nuestro logo es una versión minimalista de nuestra mascota. Entonces, fíjate cómo toda una marca se construye. Entonces, dentro de esta narrativa y hablando de todo lo que se dijo en este episodio, de querer ser algo diferente y estar fuera de todo eso, yo creería que para hacerlo es realmente romper formato, porque incluso no tener concepto, no tener formato es un concepto y es un formato. Entonces, yo creo que dentro de la improvisación y no tener un discurso y que cada episodio sea improvisado, así como lo dijimos, inspiración hablando huevada, que ellos literal todo es improvisado, sacan temas del momento, hablan con el público. ¿Te imaginas algún día, Saúl, hago un inciso, hacer este proyecto en vivo? Como si fuese una especie de curso, de masterclass, de taller, de webinar, lo que sea, en vivo con público real. Para mí sería un objetivo a lograr. ¿Qué dicen ustedes? Sería, ¿Verdad que sería interesante donde podemos escuchar vivencias reales de sus emprendimientos, porque hoy no, día te puedo decir, por lo menos en Venezuela, el 70% de las personas están emprendiendo. Claro, tanto? de No un creo. rango de edad, aparte de que puedan tener o no trabajos formales, tienen como sea un emprendimiento por ahí. Claro. Entonces, sería genial compartir esto en vivo y escucharlos a ellos directamente, saber sus experiencias, sus opiniones. Sería algo a anotar para los objetivos, tal vez para el año siguiente o este año, quién quita. Claro, yo creo que este proyecto como lo tal vez compartimos desde el inicio, la idea es que sea bien versátil y que podamos estar compartiendo experiencias, ¿por qué no en vivo? O sea, la idea es poder salir
de ese formato convencional que veníamos trayendo. O sea, yo creo que dentro de la estructura, o sea, esto es totalmente en vivo, queremos realmente compartirlo con ustedes, las lluvias de ideas que podamos llegar a tener con relación al nombre. Evidentemente el formato y el concepto va a ir mutando. Siempre es bueno tener la visión, como por ejemplo tener este show en vivo, sería genial y ya eso es una visión, es una expectativa del futuro. Pero cuando tú hablas de construcción de marca o de lineamiento, evidentemente sí tiene que haber una discusión, tiene que ser algo debatible, porque evidentemente a buenas y primeras no siempre va a salir. Así que bueno, vamos a discutirlo con el equipo de producción, dejarnos ¿Qué en dice el equipo comentarios de si te producción por gusta. allá? ¡Uh! Ustedes no lo ven, pero aquí tenemos un gentío apoyándonos, porque aunque este proyecto parezca pequeño, créanme que hay muchas personas apoyando lo que hay Sí, detrás. básicamente, bueno, todas las marcas que tenemos en alianza, bueno, están ahí trabajando con nosotros. Y sobre todo insistiendo en que hagamos este proyecto, porque definitivamente la idea es que ustedes no solo lo puedan ver, sino que puedan aprender de ello. Claro que sí. Así que si tú quieres más contenido de nosotros o te gustaría de pronto, no sé, yo aprovechándome la publicidad, no sé si está bien o está mal, Está mal. pero si te gustaría una asesoría, una conversación de alguna forma con nosotros, déjanos saber. Nuestro equipo de producción se podrá encontrar, se podrá poner en contacto contigo. Entonces, si tú deseas una asesoría con nosotros o por forma individual, que también puede ser posible Claro. para ver cómo están tus números, cómo está la rentabilidad, cómo están tus proyecciones, cómo puedes automatizar tu negocio, cómo puedes tener herramientas, porque tú tienes app funcional, tienes una app muy buena de nómina, cómo puedes llevar esos bonus o plus para tu negocio, pues tienes a la persona indicada. Y si tú quieres de pronto cómo crear un lineamiento, cómo tener una estructura comercial, cómo crear el branding de tu marca, acá tienes una agencia a tu disposición que te vamos a poder apoyar y sumar a tu proyecto. Y discúlpame la publicidad, pero siento que es importante que si nos unes en una asesoría uno a uno, pudiésemos de pronto llevar este formato de conversación junto contigo, donde vamos a poder crear la marca que estás soñando. Me parece importante por lo menos aclararlo en este primer episodio, sobre todo porque hay muchas personas que ni siquiera saben qué es a qué nos dedicamos, ¿no? Entonces siento que es algo importante que dejes ese impulso y que dejes esa aclaratoria, porque evidentemente la idea de esto no es nada más como que, bueno, nos contactes y ya, sino que tú puedas llevar a cabo tu proyecto, porque una de las cosas muy importantes que a mí me gustaría haber o tal vez poder aprender en los momentos cuando empecé es que me dijeran cuál era el lineamiento que tenía que tener para no solo estar formal, sino poder crear un concepto y todo ese tema. Fíjense que yo con Lealty Group, cuando empecé ese proyecto, yo estuve trabajando con un logo que realmente no nos representaba, era algo más funcional. Y realmente fue enfocados estudios los que me ayudaron a tener, digamos, que un concepto y el logo se convirtió en esto. Y fíjate que conecta muchísimo porque no solo es la efectividad del servicio, sino que buscamos eso, la eficiencia, la rapidez, la idea de que tú puedas tener todo, digamos, de una manera más rápida, ¿no? Porque si bien es cierto, estamos en Venezuela, nuestra empresa está en Venezuela y se cree que los procesos pueden ser lentos, aburridos, tediosos y todo ese tema. Fíjate, que cuando tú registraste tu primera empresa con nosotros, tal vez no es la segunda se demoró un poco más, pero ellos lo hicieron en proceso regular. Y una de las cosas que tú me dijiste, porque salió tal vez en un mes y medio, fue, mira, la experiencia, por ahí yo tengo un video en mis redes sociales Testimonio. del testimonio que tú me diste, y fue como que, bueno, fue rápido, fue jovial, fue muy sencillo, porque te lo imaginaste más complicado. Entonces la idea de que llegaras a mi oficina, llego como, a mi oficina como cliente, entonces imagínate poder darle yo la asesoría y de decirle, mira, para lo que tú quieres lo puedes hacer de esta forma y va a salir en tanto tiempo y no te preocupes porque igualmente vamos a tener todo el seguimiento. Llegué como cliente, pero nos conocíamos de antes. Lo hago como inciso porque me gustaría contarlo en otro episodio de cómo nos encontrábamos en ese momento y cómo nos pudiésemos llegar a proyectar el uno al otro, sin imaginarnos esta cercanía que pudiéramos tener en común. Entonces, está Exactamente. interesante. Sí, me parece interesante sobre todo porque la vida da muchas Va, vueltas muchas vueltas. y no te imaginas cómo te puedes reencontrar a las personas y en qué están.
Entonces, bueno, lo cierto del caso es que el tema de la formalidad, el tema de la asesoría, el tema de cómo yo le puedo ayudar a él con el tema legal, el tema contable y cómo él me pudo ayudar a mí con la parte del concepto, de entender. A mí me encanta ahora lo que estamos haciendo con Lealty Group, sobre todo porque ahora tiene forma, ahora tiene sentido poder decir que somos eso. Sí, y es un mensaje exactamente que aunque no lo diga, está presente todo el tiempo. Entonces yo siento que esa asesoría la necesitas sí o sí en tu negocio cuando estás empezando o incluso cuando ya tienes tiempo, porque yo hice el logo con ellos después de tener quizás un año y medio con la marca. Entonces me parece algo muy, muy importante. Sin más, de verdad, muchísimas gracias por seguirnos. Estamos sumamente encantados de este nuevo formato y que por fin logramos que las circunstancias y el tiempo se dio para retomar este proyecto tan bonito y que bueno, vamos a tratar de cada semana tener su episodio y a mí no me queda, pero bueno. Vamos a producción, por favor. Denme un segundo. Sí, mágicamente. Eso, exactamente. Vamos a hacer. No cuentes ni me olvides, dale. No, vale, al ritmo. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, nada, bienvenido a este nuevo espacio. Los esperamos que continúen viendo cada uno de los episodios que semana tras semana vamos a estar publicando. Así que bienvenidos a este nuevo espacio. Y quiero que que ustedes sean parte también de estos nuevos episodios, dejándonos acá en los comentarios de qué temas les gustaría que tratemos acá. Porque para mí un punto importante es que si tú tienes un negocio o un emprendimiento, lo que sea, nos comentes en qué estás teniendo trabas, el marketing, las ventas, o en la parte operativa. ¿En qué fase estás también de tu negocio? Sí, me parece interesante. Así que bueno, sin más, nos vemos en el siguiente episodio porque aquí podemos durar 3 horas más hablando. Así que bueno, nada, muchísimas gracias y bueno, esperamos seguir en contacto. Claro que sí. Todos nacemos, pero no todos crecemos. Depende de nuestra visión y enfoque. Enfocados Podcast.